Hallar la magnitud de un vector, entonces tenemos que tener en cuenta esta fórmula que nos dice que la magnitud es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Del componente en x al cuadrado más el componente del vector en y al cuadrado. Entonces la magnitud de este vector morado va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, que eso es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, sería 4 por 4, 16, más 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, que eso es igual a la raíz cuadrada de 32, que eso a su vez es igual a 4 raíz de 2, que eso es igual a 5,657. Y para hallar la dirección, entonces tenemos que hacer uso de esta fórmula que nos dice que el ángulo que forma el vector con respecto al eje X es igual a la tangente a la menos 1 de ¿quién? Del componente del vector en Y dividido en el componente del vector en X. Por lo tanto, va a ser igual a ¿quién? A la tangente a la menos 1 de 4 dividido en 4. Entonces, 4 ¿por qué? Componente en Y, 4. Y componente en X, 4. Y eso va a ser igual a tangente a la menos 1 de 1, que es igual a 45 grados. Entonces, el ángulo que está formando este vector es de 45 grados. Listos. Pasamos a el vector verde. Entonces, teniendo ya en cuenta esas dos formulitas, el vector verde pues ya sería más rápido el proceso. Componente en X, componente en Y. Por lo tanto, la magnitud de ese vector va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. 2 al cuadrado, 4 menos 4 al cuadrado, menos 4 por menos 4 nos da 16 positivo, que esto es igual a raíz de 20, que esto a su vez es igual a 4,472. Para hallar el ángulo lo mismo, hacemos el uso de esta fórmula, entonces nos quedaría tangente a la menos 1, componente en Y, menos 4, dividido en el componente en X, 2, eso va a ser igual a la tangente a la menos 1 de menos 2, menos 4 dividido en 2 nos da menos 2, que eso es igual a menos 63,435 grados. ¿Por qué nos dio un grado negativo? Porque está tomando el ángulo que está formando de aquí a acá. Si queremos hallar el ángulo que forma el vector de aquí a acá, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a 365 grados, restarle los 63,435 grados, y eso nos da como resultado 301,565 grados. Entonces la dirección del vector verde es 301,565 grados. Ahí para que se vean. ¿Listos? Ahora sigue el vector negro. Magnitud del vector negro. Entonces, magnitud va a ser igual raíz cuadrada de ¿quién? Componente de ese vector. Componente de ese vector en X. Entonces, menos 3 al cuadrado más componente de ese vector en Y, menos 3. Entonces me daría menos 3 al cuadrado, que esto es igual a la raíz cuadrada, menos 3 al cuadrado, menos 3 por menos 3, 9, más menos 3 por menos 3, 9, que esto es igual a
raíz cuadrada de 18, que esto es igual a 4,24. El ángulo, la dirección va a ser igual a la tangente a la menos 1 de ¿quién? De menos 3 componente en X dividido en menos 3 componente ¿en qué? En Y. Eso va a ser igual a la tangente a la menos 1 de ¿quién? De 1. Menos 3 dividido en menos 3 nos da 1. Que ese ángulo ya lo tenemos. Por acá está, miren. Nos da 45. Pero ¿qué está pasando acá? Miren, el vector negro está en el tercer cuadrante. Por lo tanto, la calculadora lo que hace es hallar el ángulo que está formándose acá, más no el que se está formando de acá acá. Y para determinar ese ángulo, ¿qué tenemos que hacer? A este ángulo que nos dio, sumarle 180 grados. ¿De dónde salen esos 180 grados? De acá del ángulo llano que ya ha recorrido. Y eso nos da como resultado 225 grados. Entonces, este ángulo de acá, la dirección de ese vector es 225 grados. Y el ángulo lila o fucsia, el vector lila o fucsia va a tener las siguientes magnitudes y direcciones. Entonces, 0, menos 4, componente en X, componente en Y. Por lo tanto, la magnitud de ese vector va a ser igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, que eso es igual a 0 más 4, menos 4 por menos 4, 16, que esto es igual a la raíz de 16, que eso es igual a 2. Listos, entonces el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de ¿quién? De componente en Y menos 4, componente en X 0. ¿Qué pasa acá? Que este ángulo no está determinado. ¿Por qué? Porque la división en 0 pues no está definida. Entonces ese ángulo equivale a ya sea 90 grados o ese ángulo equivale a 270 grados. En este caso, si nos damos cuenta acá en la gráfica, entonces acá podemos darnos cuenta que, ¿qué pasa? Que el ángulo no puede ser de 90 grados, ¿cierto? Porque sería solamente la distancia que hay de aquí a acá. Entonces, ese ángulo va desde acá hasta acá, ¿cierto? Por lo tanto, ese ángulo sería de ¿cuántos grados? 270 grados.